Muy buenos días amigos de la Fundación Casa de México en España. Buenas tardes a todos los que nos acompañan también aquí en este país, en España. Y bueno, darles la bienvenida nuevamente a nuestros seminarios especializados para exportadores. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, además que con todas las noticias que tenemos al día a nivel mundial, el tema de los contenedores es una parte muy importante para el desarrollo de todos los negocios, de todas las exportaciones de cualquier empresa a nivel internacional. Hablaremos de este gran punto, de este gran detalle y sobre todo de esta herramienta para poder transportar tanto productos procesados como frescos. Hablaremos de cuáles son los tipos de transporte donde van incluidos estos contenedores, sus características. Sabemos que pueden ser transportados por vía marítima, que ahora hay un tema bastante interesante por comentar y sobre todo lo haremos con el experto que tenemos invitado el día de hoy. Pero otra de las oportunidades, otra de las vías también es el tema aéreo. Desde Casa de México queremos informarles que seguimos muy atentos a que, pues sobre todo ustedes amigos empresarios de México, sigan generando proyectos viables, que realicen actividades competitivas, que sus programas de trabajo y sobre todo sus planes de negocio estén bien estructurados para aterrizar de una forma sencilla, fácil y sobre todo con viabilidad e impacto. Y es por ello que desde la Fundación Casa de México les estamos compartiendo estas herramientas y sobre todo esta información estratégica que va a ser indispensable para hacer sus negocios aquí en España. Yo quiero dar la bienvenida a Arturo Chávez, un mexicano afincado en Barcelona desde hace varios años, un profesional además que tiene una gran experiencia en todo el tema logístico, en el tema de exportaciones, importaciones de México a España y a otras partes del mundo y de Latinoamérica. Él es cofundador y ahora director de la parte también comercial de 3LG Logistic, que está instalado en Barcelona, pues como sabemos, uno de los puertos principales también de acceso para el mercado español. Arturo, qué gusto tenerte en esta tarde aquí en Casa de México, aunque estamos en el mismo país, pero bueno, estamos todos aquí en casa. Qué gusto recibirte y nos da mucha alegría poder compartir pues esta charla el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo, por esta invitación. Es siempre un gusto, un placer poder colaborar con la Fundación Casa de México en España. Llevamos muchísimos años conociéndonos, colaborando y bueno, creo que ahora es un buen momento de poder platicar, ¿no? Con todas las personas que nos están siguiendo, todas las personas que están interesadas, todas las personas que están sufriendo, ¿no? Inclusive el tema de la famosa crisis de los contenedores, ¿no? Que tanto se escucha en las noticias, pero que finalmente lo estamos viendo que la repercusión va en nuestros bolsillos, ¿no? Día a día, la repercusión al final termina en el consumidor final de cualquier tipo de producto y en cualquier parte del mundo, ya que estamos hablando de un tema global y mundial, ¿no? Así es, y tienes toda la razón porque, como tú bien lo decías, ese es un tema que no afecta solamente al empresario por el hecho de tener esa parte de comercio, de transporte o de logística, sino que si se incrementan los costos en este tipo de herramientas o de más bien de operación, se va a incrementar el costo también para el consumidor final y eso es algo muy importante porque nos puede hacer o más competitivos o menos competitivos. Y hablaremos también de ello, yo creo que en esta conversación sobre cuáles son esas oportunidades que tenemos México con esta situación, porque siempre hay algo bueno dentro de toda esta parte que está sucediendo a nivel global, a nivel internacional, y yo creo que esto va a ser el punto que más va a interesar a todos nuestros amigos empresarios mexicanos.
Y voy a dar inicio, Arturo, con una parte y me gustaría que empezáramos por lo más básico, ¿no? Porque muchas veces, te soy honesto, no sabemos ni siquiera qué es un contenedor. A mí me gustaría que nos comentaras qué son los contenedores y por qué deberían ser relevantes para entender bien este tema, ¿no? Perfecto. Bueno, finalmente el contenedor es la unidad de transporte que nosotros utilizamos para transportar mercancías, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son aquellas cajas metálicas, por decirlo de alguna manera, que cuando hemos pasado por un puerto vemos que se están subiendo a los barcos o que se están descargando de los barcos, ¿sí? Pero no solamente hablamos de contenedores para los barcos, ¿no? También podemos hablar de distintos tipos de contenedores o de, por decirlo de alguna forma, de recipientes donde vamos a cargar nuestras mercancías que se adecúan a un barco o a un avión, ¿no? O cualquier elemento de transporte, ¿no? Y ahora inclusive hasta en el transporte por carretera estamos viendo cajas de tráiler, ¿no? Que se están adecuando para poder optimizar ese espacio y no tener espacio muerto cargando los contenedores, ¿no? Al final es donde vamos a meter la mercancía que queremos trasladar de un punto a otro punto, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de contenedores, ¿sí? Hay distintas medidas de contenedores, ¿sí? Los más comunes o las medidas estándares para el transporte marítimo son los contenedores de 20 pies, los contenedores de 40 pies, ¿sí? Tanto para carga seca como también los equipos refrigerados, ¿no? Para cuando estamos hablando de productos perecederos, agropecuarios, pues hablamos de contenedores refrigerados, mayoritariamente de 40 pies, ¿sí? Existen contenedores de 20 pies también refrigerados, pero a nivel mundial hay muy pocos, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de carga refrigerada, pues estamos hablando de eso. Existen también otro tipo de contenedores bajo esas medidas, 20 pies, 40 pies, con características especiales, ¿no? Que son lo que podríamos llamar contenedores open top, ¿no? Que al final lo que tienen es, el techo es una lona, ¿no? Es para cuando tenemos mercancías que tenemos que cargar por la parte superior del contenedor, que no pueden entrar por la puerta, pues son simplemente otros contenedores que se utilizan para cargar maquinaria o algún otro tipo de mercancía sobredimensionada, ¿no? Que no cabe. Pero bueno, a grandes rasgos es la unidad de transporte que nosotros vamos a utilizar para mover nuestras mercancías. Hay un tema que es muy importante, que muchas veces como exportador o cuando nos estamos planteando iniciar en un comercio, en operaciones internacionales, muchas veces decimos, oye, pues un contenedor es muy grande, ¿no? Yo no sé si voy a encontrar ese comprador de primera mano que me va a comprar suficiente mercancía para yo llenar un contenedor. Bueno, aquí posteriormente ya hablamos de los servicios que se pueden ofrecer, ¿no? Cuando se habla un contenedor completo, pues es cuando yo tengo la suficiente mercancía para llenar ese contenedor. Pero también existen muchas modalidades o muchos servicios, como es la carga consolidada, la carga de grupaje, la carga aérea inclusive, ¿no? Que puede ser desde un pallet o una tarima, como le llamamos en México, una caja, ¿no? Hay distintas opciones que nosotros podemos contemplar en nuestras operaciones de comercio exterior y que finalmente, cuando tienen que ser transportadas de un punto a otro punto, pues sí que terminan cargándose dentro del contenedor. ¿Y qué mercancías podemos llevar en el contenedor? No hay una restricción para poderlo llevar. Y otra pregunta también de una vez para que te haga dos de una vez y que podamos comentarla, ¿no? Los empresarios, es decir, los exportadores, ¿pueden seleccionar el contenedor en el que se va su producto? Bueno, comienzo por la segunda pregunta, ¿no? Seleccionar el contenedor se puede seleccionar en cuanto a las dimensiones que requerimos y el contenedor que requerimos de acuerdo a las necesidades de nuestra mercancía, ¿no? Como decía anteriormente,
Oye, pues yo de acuerdo a la cantidad de mercancía que voy a cargar, necesito un contenedor de 20 pies, un contenedor de 40 pies, necesito un contenedor open top, ¿no? Porque voy a cargar por arriba. Esto sí, ¿sí? O necesito inclusive, voy a cargar productos agropecuarios, productos perecederos, pues necesito un contenedor limpio, necesito un contenedor libre de olores, ¿no? Sí. Porque no, a lo mejor si estoy transportando papel, si estoy transportando alimentos y anteriormente en ese contenedor se transportó algún producto químico, pues puede tomar algún olor, ¿no? Entonces, el cliente, el exportador, sí que puede pedir el tipo de contenedor que se requiere. Lo que es verdad es que las navieras, digamos, asignan el contenedor, ¿sí? Que posteriormente entregan a un transportista, que él es el que también posteriormente va a ir a cargar a la bodega del exportador, y es el exportador quien tiene que verificar que ese contenedor que le está llegando cumple con los requerimientos que él requiere para su mercancía, ¿sí? Perdón, ¿la verificación la hace el exportador o el importador? Mira, la verificación inicialmente se tiene que hacer por parte de la naviera para Ajá. confirmar que el equipo está en buenas condiciones para cargar, Ok, ¿sí? Un segundo filtro la tendría que hacer la terminal que está entregando el equipo del transportista, ¿sí? Que ok. en principio tendría que estar entregando un contenedor en óptimas condiciones, ¿sí? Mayoritariamente así pasa, pero muchas veces la operativa es tan rápida que a veces no nos damos cuenta que a lo mejor el contenedor que nos pusieron en el camión pues tiene algún agujero, ¿no? Donde se puede filtrar agua. Entonces, el tercer filtro, yo diría, es el transportista, ¿sí? Que está recogiendo ese contenedor, ¿sí? Que está verificando que el contenedor que le están poniendo en su plataforma, en su camión, es adecuado, porque este transportista normalmente cuando ya tiene la orden de transporte, ya sabe la mercancía que se va a subir, ¿no? Ujú. Y posteriormente, el último filtro, esta verificación de calidad es el exportador. ¿Por qué? Porque como operadores logísticos, nosotros no estamos en el lugar de carga, ¿sí? Vale. No estamos tampoco verificando contenedor a contenedor que nos da la naviera, ¿no? Sin embargo, el exportador, cuando ya llega el camión donde se va a cargar su mercancía, estamos hablando cuando va a cargar el contenedor completo en su propio Sí. almacén, él sí que tiene que verificar previamente si el contenedor en el que va a subir su mercancía está en las condiciones adecuadas para su mercancía. En caso de que no lo estuviera, tiene todo el derecho de rechazar ese transporte y que se le envíe un contenedor nuevo, ¿no? Ya este es otro tema de discutir de quién asume ese transporte fallido o quién Claro. es la responsabilidad, pero realmente la responsabilidad final de aceptar un contenedor y de cargar un contenedor en condiciones óptimas es por parte del exportador. Vale, eso es muy importante y la verdad es una información esencial porque muchas veces nada más soltamos más bien la responsabilidad a toda la parte logística y aquí hay un involucramiento por parte de la empresa exportadora. Vamos a suponer, y yo te hago una pregunta, si yo estoy en el estado de Guanajuato y lo tengo que mandar a Veracruz y no tengo oficinas de representación en Veracruz o algo, ahí cuál sería la mecánica a seguir. ¿Hay un tema que pueden hacerlo a través de una empresa o cómo podrían ellos sentir esa seguridad para no tener una incidencia en el envío? Mira, normalmente hablaré de los dos casos o en los tres casos, ¿no? Hablamos cuando es el contenedor completo, este contenedor saldrá ya sea de algún depósito de contenedores interior, que puede estar en Ajá. Guanajuato, que puede estar en la Ciudad de México, o inclusive un contenedor que pueda salir desde el puerto de Veracruz vacío hasta Guanajuato, llegando a mi empresa, soy el responsable de cargar ese contenedor, ¿sí? De meter mi mercancía. Inclusive te voy a decir una cosa, dependiendo el Incoterm, soy responsable de asegurar que la mercancía que estoy subiendo dentro del contenedor
vaya bien sujeta, ¿no? Esa trinca de la mercancía dentro del contenedor, porque no nos olvidemos que finalmente es una caja metálica que después es manipulada por las terminales, ¿no? Y que la mercancía puede sufrir daños también en su manipulación, ¿no? Entonces, cuando yo estoy cargando la mercancía directamente dentro de la caja metálica llamada contenedor, es mi responsabilidad. Cuando yo estoy entregando una mercancía que posteriormente va a ser cargada en un contenedor, porque no soy capaz de llenar el contenedor, ¿sí? Aquí estamos hablando cuando es un envío de una mercancía consolidada o un envío inclusive en carga aérea, ¿sí? Donde no va a ir el contenedor a cargar a mi empresa. Creo que es muy importante asegurarnos en qué condiciones estamos entregando esa mercancía al transportista. Cuando hablo de transportista, estamos hablando que será un camión o una unidad de transporte más pequeña, ¿sí? Reitero, que no tiene por qué llevar el contenedor encima, sino que esa mercancía se recoge en un almacén, posteriormente se traslada a un aeropuerto o se traslada a algún otro almacén en puerto, como tú dices, en Veracruz, ¿sí? Donde en ese almacén también tenemos que asegurarnos que haya por decirlo de alguna manera, un reporte fotográfico, ¿sí? Cómo yo entregué la mercancía, cómo estoy recepcionando la mercancía en el almacén para asegurarnos que no haya habido ningún daño en la manipulación de la mercancía. Claro. Y posteriormente, inclusive, cómo se carga mi mercancía dentro del contenedor, ¿sí? Cuando estamos hablando de carga marítima, normalmente las compañías con las que colaboramos haciendo estos servicios consolidados es parte del servicio que nos dan, ¿no? Hacemos un pequeño, tenemos algunas fotos de esta mercancía. Cuando hablamos de carga aérea es un poco más difícil porque las aerolíneas no tienen, las aerolíneas para empezar subcontratan a las empresas de handling, ¿no? Claro. Las que van acoplando y estas es más difícil poder fotografiar cómo se va a subir esa mercancía al avión, ¿no? Claro. Realmente esto no existe. Pero normalmente también en las cargas aéreas son cargas donde la manipulación es más rápida, donde el transporte es más rápido, donde el costo, lógicamente, es mucho más elevado, con lo cual estamos asumiendo que estamos pagando un transporte de mayor calidad, ¿no? Donde no podemos garantizarlo, pero en principio tendría que sufrir menos daños que en la carga marítima. Sí, lógico, por el tiempo también que llega a destino, por toda la manipulación que tiene que ser, me imagino, de un tema más específico al estar transportándose por un avión, ¿no? Y bueno, nos comenta Roberto López que en el caso, bueno, está en bioenergía, fertilizantes, entonces, en el caso de una carga consolidada, un contenedor consolidado, aquí quién es el responsable cuando existen varios exportadores, no solamente un exportador. Bueno, no nos olvidemos de una cosa, Lalo. La responsabilidad sobre la mercancía no depende tanto de quién está cargando el contenedor. Depende en mayor medida del Incoterm en el que estamos vendiendo nosotros la mercancía. ¿Sí? Claro. Depende del Incoterm en el que nosotros vendemos la mercancía. Yo como exportador, si yo estoy vendiendo mi mercancía en condiciones FOB, ¿sí? Y esa mercancía tiene un daño a la hora de cargar el contenedor, como es una manipulación en origen, al final yo tengo que responder por ello, ¿sí? Si es una mercancía que yo estoy vendiendo en condiciones sex works y mi contraparte o mi cliente en destino es quien está arreglando toda la operativa para llevarse la mercancía desde mi planta, ¿sí? Cualquier daño que pueda sufrir la mercancía va a ser su responsabilidad, porque yo le estoy vendiendo la mercancía export. O sea, ahí es donde es muy importante, y volvemos a lo que tú dijiste, ¿no? Ir bien asesorados, porque no solo estamos hablando de un movimiento de las mercancías, sino bajo qué contrato y bajo qué Incoterm estoy vendiendo yo mi mercancía, para saber
hasta dónde tengo o no responsabilidad de Claro. la mercancía. Así es, por eso amigos es muy importante, como lo venimos y hemos comentado también en otras charlas, que es básico checar todos los Incoterms, que ya lo vimos en su ocasión, y si no, les aconsejo también que a través de nuestro portal en www.casademexico.es tenemos ese seminario, esa charla en la que hablamos un poco sobre estos términos, porque un transporte, una exportación, importación conlleva muchos temas. Hoy nos estamos enfocando prácticamente a lo que son contenedores, pero alrededor de los contenedores van muchas operaciones, ¿no? Muchas cuestiones como son contratos, etiquetados, temas fitosanitarios, etcétera, que realmente también se deben de considerar. Nos hacen una pregunta por aquí, tanto Violeta Solórzano como Guadalupe Bravo. ¿El costo de un contenedor grado alimenticio sería diferente al de un contenedor normal austero? Normalmente las navieras suelen cobrar un pequeño, alguna tasa, ¿sí? Adicional, sobre todo por la operativa que a ellos les conlleva la doble verificación de que el contenedor que están dando sea un contenedor realmente limpio, ¿sí? Normalmente, bueno, ustedes lo saben, en los patios de contenedores de los puertos o los puertos son como un Tetris, ¿no? Son estas cajas metálicas que van apiladas una sobre otra y normalmente, lógicamente, antes de apilarlas, hay una supervisión de limpieza, de calidad de los equipos y conforme las van bajando, muchas veces las van asignando, ¿no? Entonces, sí es importante ser muy específicos con el operador logístico que si lo que vamos a requerir requiere un contenedor grado alimenticio, se puede especificar, porque nosotros como operador logístico, desde que hacemos la reserva con la naviera, así lo pedimos, ¿no? Y muchas veces hay navieras que te cobran 50 euros, 75 euros más, pero bueno, por esa pequeña diferencia estás asegurando que realmente vas a tener un contenedor en condiciones. Claro, yo creo que es muy importante que a veces estos costos que pensamos que son gastos son realmente inversión para todo el tema de llevar bien tu producto, entregarlos de una manera competitiva y que realmente se cumplan con las necesidades de ese comprador o esa empresa que demanda los productos. Y me gustaría meterme a un tema que fue el inicio de nuestra plática, ¿no? ¿En qué consiste esta actual crisis logística que tenemos a nivel global? Ha habido muchas noticias, mucha gente tiene una información, otras los tenemos desde México, pero yo creo que darles a nuestros amigos empresarios, exportadores, pues pues un panorama más completo de lo que sucede a nivel global, México, España, donde estamos nosotros. ¿Qué nos puedes decir, Arturo? Mira, Lalo, yo creo que la verdad nadie la sabemos, realmente. Yo hablaré personalmente desde mi propia versión y opinión, ¿no? Lo que sí es cierto es que estamos en un desajuste total a nivel mundial, un desequilibrio total entre la oferta y la demanda de productos y servicios, ¿sí? Todo este viene relacionado, lógicamente, con la pandemia en la que estamos, ¿sí? Porque no nos olvidemos que no ha terminado, ¿sí? Una pandemia en la cual durante el año 2020 hubo muchas fábricas que pararon, hubo muchas fábricas que ellos parados tenían muchos pedidos, ¿sí? Con lo cual cuando arrancaron empezaron con mucha carga. No nos olvidemos que en China, ¿no? Y esto también, sin dar toda la culpabilidad a ellos, pero dependemos mucho de China. 8 de los 10 puertos más importantes del mundo están en China, ¿sí? Son puertos que algunos de ellos pararon por cuestiones sanitarias, pararon o simplemente, si no pararon totalmente, su ritmo de operación bajó mucho, con lo cual se comenzó a hacer un cuello de botella en estos puertos donde se empezaron a acumular muchos contenedores, ¿sí? Este yo creo que es una de las argumentos importantes, ¿sí?
lo que está pasando ahora es un desequilibrio en la ubicación de los contenedores, ¿sí? Entonces, no es que hayan desaparecido los contenedores de la noche a la mañana, los contenedores y los barcos son los mismos que había antes de la pandemia, pero se ha roto ese sistema que funcionaba correctamente de unas navieras que hacían unas rutas con unas escalas muy casi exactas, ¿no? Con unos transbordos que no fallaban tanto, y ahora pues esos barcos están llegando a puertos que están saturados, donde los ritmos de carga y de descarga son mucho menores, donde los propios puertos están dando menos tiempo de carga y de descarga porque hay muchos barcos esperando, entonces no se está pudiendo cargar lo que tiene que salir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay mucho más demanda que oferta, ¿sí? Y esta situación es lo que está haciendo, ¿no? Y lo que nos está perjudicando, que las compañías navieras, pues lógicamente en una situación de mucho más demanda que oferta, pues se están incrementando sus precios, ¿no? Y este desequilibrio es lo que nos está perjudicando mucho ya iremos hacia ahí dentro de la conversación, porque aquí es donde creo que son las oportunidades para México, pero estamos hablando de tráficos que se han incrementado en un 400 o inclusive algunos tráficos hasta en un 700% del costo del valor del contenedor, ¿no? O sea, esto lógicamente, como lo hablamos al inicio de la conversación, perjudica directamente en el costo del producto y perjudica Claro. directamente en el cliente que está comprando ese producto, porque estos costos logísticos finalmente tienen que repercutirse en el consumidor final, ¿no? Entonces, habrá mercancías que lo puedan seguir soportando y habrá mercancías que no van a soportar estos costos logísticos. Estamos hablando que un contenedor a lo mejor, voy a hablar en el caso concreto España-México, ¿no? Que lo conozco muy bien porque realmente es lo que nosotros más hacemos. Un contenedor que a principios de año, en enero, costaba, y a grandes números, $2,500 el flete marítimo, pues en estos momentos ese contenedor pues está costando unos $9,000, ¿sí? El mismo contenedor, ¿no? El mismo contenedor. Ya no solo es lo que cuesta el contenedor, sino que ahora, y muchos de los que nos están escuchando lo están sufriendo, es de que, bueno, ya lo asumo, ya voy a repercutir eso en el contenedor, quiero cargar. Tenemos el gran problema de que no hay disponibilidad, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de trabajar porque mi operador logístico me está diciendo, no solo me da la mala noticia que ahora vale $9,000 el contenedor, sino que me está diciendo que si quiero salir desde el puerto de Barcelona, desde el puerto de Valencia, tengo que esperarme 3 o 4 semanas. Sí, claro, y me imagino que hablaremos ahora también de las alternativas porque estamos viendo un tema marítimo y que ese fue el desorden, podríamos que se hizo a nivel global, que ojalá, yo creo que esto va a tener que llegar otra vez a ese rompecabezas, a volverse a armar porque esto tendrá que funcionar así, aunque los mercados también son muy diferentes. Hablamos de que China, Estados Unidos están muy involucrados en estos temas. Ha habido un tema también muy importante que es que los países quieren ser autoconsumibles, es decir, que lo que producimos nosotros lo consumamos en los países para crear una economía pues más fuerte y también va un poco por ahí. Nos pregunta Sergio si esta regulación también, o más bien todo esto que está sucediendo, existe al día de hoy una regulación internacional que se debe cumplir por el tema del COVID en el caso de usar un contenedor. Bueno, realmente no. El tema del COVID no ha afectado en normativas, ¿no? Son las mismas normativas que estábamos hablando antes de la pandemia, simplemente se tienen que cumplir con los estándares de calidad, se tienen que cumplir con los estándares de etiquetado. Cuando esa mercancía se carga en una tarima o en un pallet de madera, pues la madera que va en el contenedor es así que tiene que venir
fumigada, ¿no? Sí. Pero no es por el tema COVID, sino es que estas ya eran normativas que se tenían que cumplir inclusive antes de la pandemia. Sí, aquí yo creo que esto prácticamente no ha afectado porque esos temas fitosanitarios y de sanidad y de el fumigado, como bien dices, que lo que preguntaba también Sergio, cómo tenían que venir, si hay madera, tiene que venir esa madera fumigada, no pueden mandar madera y subir así, y es mejor también, y ya hay otro seminario por ahí también que tenemos otra charla desde Casa de México sobre el tema de pallets, a donde hablamos de qué es más recomendable, si el americano o el europeo. El europeo es mejor porque todas las grandes superficies, las tiendas, los operadores y todo eso utilizan ese tamaño y tus productos van a entrar más fáciles. Facilitamos o les damos un valor añadido a todo lo que es también el operativo, el distribuidor y el consumidor final, en este caso, del producto agroalimentario que nosotros estemos exportando, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría hablar de esto que lo has sacado varias veces y que estaríamos y que estoy muy interesado y todos creo. ¿Qué oportunidades trae esta crisis para el comercio internacional y sobre todo para un país como México, ¿no? ¿Cuál es dentro de todo esto, de qué gancho nos podemos agarrar y decir, bueno, pues hay que hacer esto para operar mejor y que seamos más competitivos? Bueno, yo te hablo desde la perspectiva estando en España, ¿no? Y estando en una empresa donde estamos muy enfocados en el tráfico España-México, ¿no? Donde mayoritariamente estamos muy acostumbrados a hablar del producto español o del producto europeo que se exporta a México, ¿sí? Lógicamente porque son economías donde su grado de industrialización o de procesamiento en los productos es a veces mucho más elevado del que podríamos tener en México o por lo menos en algunos sectores, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante y lo hablo desde la propia experiencia que tenemos en los 2 últimos años, cuando empezó todo el tema del COVID, incluso cuando comenzó el tema de la crisis de los contenedores, ¿sí? Esta crisis de contenedores también viene dado, como lo decía, porque los centros de producción de ciertos componentes están muy centrados en algunos países, ¿sí? Y lo que hemos escuchado muchas veces en las noticias, ¿no? El tema de los microchips, ¿no? El 80% de los microchips que se utilizan actualmente en el mundo, pues se hacen en Corea y se hacen en China. Pues cuando pasa algo en esos países, pues afecta a todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Actualmente son muchas las empresas, no solo europeas, americanas, asiáticas, que tienen la mirada puesta en México, ¿sí? Que se están dando cuenta de que anteriormente podían producir muy lejos del mercado, ¿sí? Del consumidor final o de sus clientes, porque la logística funcionaba, porque no se había roto la logística, porque los costos de logísticas lo permitían también, ¿sí? Actualmente, tal y como ha cambiado el panorama, pues pagar contenedores de 14,000 o de 20,000 dólares está cambiando absolutamente toda la historia. Y hay muchas empresas que dicen, es que ya no me es rentable enviar mi producto. Sin embargo, aquel producto que yo enviaba a un mercado como México, un mercado de 130 millones de habitantes, un mercado que tiene tratado de libre comercio, 13 tratados de libre comercio con todo el mundo, que tiene 3,200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Pues, oye, ¿cuánto me costaría o qué tan conveniente sería, a lo mejor, hacer una alianza estratégica con una empresa mexicana para producir desde México, para implantarme desde México, y realmente, Lalo, nos estamos encontrando con casos en el último año y medio de empresas que antes les llevamos su mercancía, su producto terminado a México, donde ahora han actuado muy rápido, se han implantado en México y ahora la importación viene desde México. Hay un tema, hablando en este mismo tráfico, ¿no? Y hablando a grandes números y a grandes rasgos. Tengan en cuenta que, por ejemplo, un contenedor desde el puerto de Barcelona o el puerto de Valencia al puerto de Veracruz, ¿sí?
puede costar, pues lo que comentábamos, $8,000, $9,000, ¿sí? Sin embargo, el sector marítimo, el tema de los contenedores, también se basa mucho entre el tema de la oferta y la demanda de contenedores, ¿sí? Entonces, en México no hay tanta exportación hacia Europa como hay importación desde Europa, ¿sí? No quiere decir que en México estén los contenedores vacíos. En México también está costando mucho trabajo conseguir contenedores, pero a las compañías navieras les interesa mucho regresar esos contenedores a Europa, ¿sí? ¿Y a qué iba? Que ese contenedor que puede costar ahora $7,000, $8,000 desde España hacia México, cuando pedimos los costos del flete marítimo desde Veracruz hacia Barcelona, nos encontramos que ese mismo contenedor de regreso, pues a lo mejor nos cuesta $600, $800, ¿sí? Casi un 10% de lo que cuesta, ¿no? Lógicamente, y no perdamos el foco, México es un país muy grande. México es un país con muchas distancias, ¿sí? Lo que aquí nos ahorramos por ser un país mucho más pequeño, en unos costes de arrastre hacia el puerto de 200 o 300 euros, ¿no? En México, si tenemos que mover una mercancía desde Guanajuato hasta el puerto de Veracruz, estamos pagando un flete terrestre, pues a lo mejor de $1,300 o $1,400, ¿no? Pero que aún así, si lo sumamos al coste de los 700, $800, que es el flete marítimo, pues para muchas empresas mexicanas que antes no se lo habían planteado, con este tema de la crisis de los contenedores, puede ser una oportunidad porque su producto, por lo menos el coste de la logística o del transporte en estos momentos es mucho más competitivo que no moviendo mercancías desde otros orígenes, ¿no? Y yo creo que aquí este es un tema de análisis, de mucho análisis que se tiene que hacer, ¿no? Lo que tú decías, no es simplemente aventarnos y hacerlo precipitadamente, ¿no? Hay que hacer muchos cálculos, hay que hacer bien el estudio. Hay un tema muy importante que es el tema de todas las normas que aplica el mercado en el que queremos ir, el etiquetaje, la normativa CE, cualquier todo eso, pero que si realmente nuestro producto es de calidad, pues va a ser una buena oportunidad e inclusive muchas empresas europeas van a buscar proveedores en otras áreas geográficas diferentes a las que los tienen ahora, ¿no? Que mayoritariamente estamos hablando de países asiáticos. Así es, y yo creo que es una recomendación que hemos venido dando a nuestros amigos empresarios, que también hay que visualizar que los negocios tienen que ser circulares. No solamente pensemos, y lógico, queremos vender, pero posiblemente exista algún tipo de complemento, servicio o producto similar a lo que nosotros estamos comercializando en el mercado que también nos puede traer negocio hacia nuestro país, ¿no? O sea, los negocios circulares siempre se van a ver mucho más arropados y sobre todo van a ser más aceptados por las dos partes, ¿no? Con ese comprador-vendedor o con ese socio estratégico que puedes hacer con todo este momento en el que estamos viviendo con la crisis en el caso de los contenedores. Y a mí me gustaría preguntarte también, Arturo, ¿qué sucede con los contenedores en los aviones? Porque al final, voy a poner el caso España, nosotros ahora vamos a tener otros 2 vuelos directos desde México perdón, de Madrid a Guadalajara, o sea, desde Guadalajara hasta Madrid y desde Monterrey hasta Madrid. Se va a ampliar también otra frecuencia, parece que desde Madrid hacia México. Estamos hablando que vamos a tener pues prácticamente 5 vuelos diarios desde México país hasta Madrid, ¿no? Entonces, habrá más oferta de este tema, es decir, de transporte. Me imagino que las líneas aéreas, y eso estoy hablando de una sola línea aérea, ya si le sumo también a nuestra, bueno, la línea aérea de nosotros, bandera, es Aeroméxico, pero si hablamos de la otra línea aérea, que son otros 2 vuelos más, ya estamos hablando de una cantidad considerable. ¿Qué sucede ahí con los contenedores aéreos?
por este volumen van a bajar de precio. ¿Cuál es la situación actual? Es difícil también encontrar estos transportes al día de hoy. Si son tan caros los transportes marítimos, me puedo ir por el aéreo, que me puede ayudar también a hacer una entrega inmediata de mayor calidad y en tiempo y forma. ¿Qué nos puedes comentar con esto? Yo creo que Lalo, este es un parte del cambio de mentalidad que estamos viviendo, ¿no? Anteriormente, con los niveles de precios que teníamos de carga marítima versus los costos de carga aérea, lógicamente la carga aérea se movían las cosas que realmente eran urgentes, ¿no? Que tenían que llegar en un plazo determinado. Actualmente, y sobre todo con el problema que se tiene del, de la falta de disponibilidad de contenedores, ¿no? Que yo no puedo cargar de una semana para otro, sino que tengo que esperar 3 semanas más el tiempo de tránsito que son 20 días, pues hay muchas mercancías que no pueden aguantar esos tiempos de tránsito, ¿no? Con lo cual, ¿qué está pasando? Se está incrementando muchísimo la carga aérea, ¿sí? La carga aérea a nivel de tarifas ha subido, lógicamente ha subido, pero no ha subido en las proporciones, ni mucho menos en las proporciones que ha subido la carga marítima, ¿sí? Con lo cual, cada vez esa diferencia que hay de tarifas, aunque sigue siendo un precio mucho mayor, pero cada vez hay empresas, sobre todo cuando tu mercancía es de un alto valor, cuando tienes la urgencia de estar suministrando constantemente tu producto. En estos momentos, por ejemplo, desde nuestra parte, pues tenemos un servicio consolidado regular a la Ciudad de México, ¿no? Y vamos a tener un servicio consolidado semanal a Guadalajara y vamos a tener un servicio consolidado semanal a Monterrey. ¿Por qué? Claro. Porque no pueden salir estas mercancías por barco, no están saliendo por barcos, con lo cual es un buen momento, por lo menos, de plantearnos y de analizar la alternativa aérea, ¿no? Los costos en el tema marítimo han aumentado, hay que tener en cuenta también los tiempos de tránsito y hay que tomar en cuenta que cuando enviamos una mercancía de forma marítima, pues esta mercancía normalmente llega al puerto de Veracruz o llega al puerto de Altamira, tiene otras manipulaciones, tiene otros costos y esta mercancía pues muchas veces termina en la Ciudad de México, termina en Querétaro, termina en el Bajío, termina en Cancún. Entonces, muchas veces, si valoramos un vuelo directo a la Ciudad de México, un vuelo directo a Guadalajara, un vuelo directo a Monterrey o a la inversa, ¿no? Desde estas Claro. ciudades hasta España, pues a lo mejor todos esos costos adicionales que no vemos, pues esa diferencia no es tan grande, ¿no? Con lo cual, a mí me gustaría dejar muy clara esta reflexión, inclusive ponernos a su disposición para poderles hacer este comparativo y que realmente cada uno de los exportadores e importadores pueda valorar la diferencia que hay entre ambas modalidades de transporte y la conveniencia que hay entre una y otras en estos momentos donde los principales problemas vienen dados en el transporte marítimo. Así es, y hay un tema que me gustaría recalcar, que México tiene unos excelentes productos, tiene una calidad, sobre todo en todos los frescos, en los productos agroalimentarios, que creo que nos da la capacidad y la fuerza para preparar un plan de negocio bien estructurado y vender un excelente aguacate de muy buena calidad, unos excelentes limones persa o mangos o lo que sabemos que tenemos y que somos competitivos en este mercado, y que por ese costo adicional seguimos estando en este, podríamos decir, en esa negociación que se pueden hacer con los compradores, pero sobre todo en que vamos a llegar en tiempos, en formas y con un tratamiento de nuestros productos que puede ser pues más rápido y pues con esa delicadeza que lo hacen también empresas como la tuya, ¿no? Entonces, esa reflexión es muy importante que la tengamos presente, que la analicemos, que en ese plan de negocio lo tengamos bien estructurado, porque posiblemente entramos en un espacio que no nos atrevíamos o que no pensábamos que podíamos llegar, ¿no? Entonces, así que es muy importante que
que volvamos a lo mismo, que hagamos ese plan de negocio con todas las variables que tenemos con la competencia, con el tema de costos, con el tema de logística, certificaciones, mercado, etcétera, que desde la Fundación Casa de México, amigos, como siempre se los hemos repetido, les podemos ayudar. Nosotros no vamos a hacer el plan de negocios que ustedes están generando. Les vamos a ayudar a darles todas las herramientas a través de estos amigos expertos, como es en el caso de Arturo a través de 3L Logistic, que les pueden dar pues esa información que va a aterrizar realmente a ver la viabilidad de sus proyectos en el mercado. Les vamos a compartir a través del chat también nuestro correo electrónico, que es asuntosempresariales.casademexico.es. Se los estamos mandando ahora, porque ahí también podemos hacerles, les podemos dar respuestas específicas a cada una de sus dudas o en qué etapa van o cómo lo están haciendo o si es viable o poder entrar a esta dinámica que estamos generando para todos los empresarios desde la Fundación Casa de México. Comentarles también que todo esto se los vamos a compartir nuevamente. Arturo nos hizo llegar una presentación de su empresa con varios detalles para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan mentalizar y sobre todo que lo lleven a cabo en el plan de negocio que están generando. España es un país de grandes oportunidades, está creciendo, es la plataforma natural para entrar a toda la Unión Europea. 3LG está en uno de los puertos principales, además de Europa y de este caso de este país de España, que además tiene un gran conocimiento, Arturo, para poder mover y llevar y traer todos los productos que ustedes deseen. Y nuevamente reiterarles que desde nuestro programa México Enlaza podemos llevarlos de la mano. A mí me gustaría, Arturo, que finalizara sobre todo con un tema que lo comentamos al principio, ¿no? Que hay que invertir, que no es gasto, que estos costos que pueden tener de empresas como las tuyas y que no es un costo, sino realmente es un valor añadido que se le da a los planes de negocio, ¿qué nos puedes decir sobre ello? Bueno, yo creo, Lalo, llevamos muchos años de conocernos, ¿no? Yo llevo 23 años aquí en España y durante todos estos años hemos visto cómo han avanzado las relaciones entre México y España, ¿no? Cómo han sido la cantidad de empresas españolas que han llegado a México y ahora la cantidad de empresas mexicanas que están llegando a España, ¿no? Cómo se está incrementando. Y sobre todo, creo que es muy importante el buscar esa especialización, buscar esos partners en cada una de las áreas que hoy día, afortunadamente, ya hay muchos despachos o ya somos muchas las empresas con esa especialización entre ambos mercados, ¿no? En el ámbito logístico, en el ámbito jurídico, en el ámbito contable, en el ámbito de outsourcing, ¿no? ¿Sí? Porque muchas veces no es necesario plantearme llegar a España, ¿sí? O llegar a México con toda mi estructura y con toda mi plantilla. No, no, no. Existen muchos esquemas de colaboración, existen muchos esquemas de terciarizar actividades y yo tener el control de esas actividades. ¿Para qué? Para que yo como empresa exportadora, como empresa importadora, pueda seguir centrado en lo que sé hacer bien, ¿no? En lo que es fabricar mi producto, en lo que es comercializar el producto. Entonces, tal como lo dice Eduardo, me gustaría también ponernos a sus órdenes. Yo creo que por parte de la Fundación de Casa de México tienen una gran cantidad de socios estratégicos, de proveedores, que estaremos encantados de poderles ayudar en cada una de las materias de nuestra especialización, ¿no? Y como lo decía Eduardo, no es un gasto, es una inversión para hacer las cosas bien hechas a la primera. ¿Por qué? Porque si no vamos a ir improvisando cada uno, lo que tú decías, y muchas veces nos pasa que esta primera experiencia en un nuevo mercado por tratar de hacerlo yo o por tratar de improvisar, se genera en una mala experiencia,
¿no? Oye, no, mi mercancía se detuvo en la aduana y no la puedo sacar, la tienen que destruir, o mi mercancía no va bien marcada, ¿no? O cualquier motivo que al final me genera un costo que no tenía contemplado, me genera una mala experiencia, ¿sí? Quedo mal con mi posible cliente a quien ya le había prometido un producto y al final se convierte en un caos que la próxima vez me quedan pocas ganas de intentarlo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, y tú lo has comentado, España es un mercado muy interesante, es un mercado de mucha apertura, es la puerta de entrada para Europa, pero no nos olvidemos que la distancia que hay entre España y México es muy grande, ¿sí? Y no es lo mismo ese vecino que tenemos, al que estamos acostumbrados, que es Estados Unidos, que pasa cualquier cosa y en un par de horas estoy en Estados Unidos, que venir a arreglar cualquier tema aquí a España, ¿no? Aquí estamos hablando de un vuelo de 11 horas, más costoso, con más implicaciones. Entonces, reiterar, creo que es muy, muy importante que estamos en un momento de oportunidades, ¿sí? Esta crisis logística, esta crisis de oportunidades es una gran oportunidad para las empresas mexicanas. Sin embargo, hay que hacerlo bien asesorado y bien acompañado para que se convierta en una buena experiencia. Así es, pues qué gusto, Arturo, como siempre, platicar contigo y además en una charla tan importante, tan interesante, que la hemos tenido en muchas ocasiones, pero creo que ahora hay que compartirla con todos los amigos de México que nos están escuchando. A Raúl Rodríguez, muchísimas gracias, Raúl. Te llamaremos, por supuesto, para ver qué está ofreciendo tu empresa, cómo podemos sumar. Recuerden que aquí es hacer una suma del esfuerzo de todos. Yo creo que hay empresas también que dan una serie de servicios y por qué no conocer lo que ofrecen desde México. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos. Síganos, vamos a tener el próximo mes de diciembre ya una charla también sobre temas de certificados fitosanitarios, que también es importante y sobre todo en el sector agroalimentario. Y no dejen de visitar nuestra página, en donde tienen mucha información que ya presentamos de seminarios anteriores, y tampoco dejen de escribirnos para comentarnos cómo va su proyecto, ya sea de comercio o de inversión. Y desde Casa de México les mandamos un fuerte abrazo. Qué rico estar en México y qué rico estar en Barcelona, Arturo. Un abrazo muy Gracias, fuerte a todos. muchísimas gracias por la invitación. En el chat también les dejé mi correo electrónico. Estoy a sus órdenes. Es un gustazo poder volver a colaborar, poder volver a participar y estamos a sus órdenes. Gracias, muy buenas tardes, buenos días a todos.